Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios. Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendía lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Tú que nos haces comprender este regalo de amor, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. En este día domingo, día del Señor, donde vivimos nuestra fe, nos invita a tener cuidado con los pensamientos de los impíos. ¿Quiénes son ellos? Las personas que tienen malas intenciones en su corazón, que no les gusta ver felices a los demás. Por eso nos dice el texto: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Y es por ello que la persona malvada busca la muerte del inocente, porque el pensamiento del malvado dirá: si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Debemos preguntarnos por qué se genera la maldad en el ser humano. Cuando está Dios, hay miedos, vacíos, tristeza, soledad,
complejos, envidias e incluso querer ser como otra persona. Nosotros somos hijos de Dios y por eso el salmista nos dirá: el Señor sostiene mi vida. Por eso le decimos a Él a través de nuestra oración sencilla que nace del corazón: oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Pero esa petición que has hecho llegará en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios. Y nos sigue diciendo el texto: porque unos insolentes se alzan contra mí y unos hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Es porque el diablo, nuestro enemigo, los ha seducido, los ha engañado, sumergiéndolos en la ambición, en la envidia, en los celos, en los vicios como el alcohol, la drogadicción, la pornografía y tantas cosas que llegan a destruir al ser humano. Por eso nosotros que llevamos el regalo de la fe, decimos: Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida, te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Porque los salmos y el mismo profeta Daniel lo dirá, que el justo vivirá por la fe. Ahora en la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, nos dirá: queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones, porque no está Dios. ¿Qué nos dice y nos aclara el apóstol? En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Esto lo adquirimos a través de la oración, que es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál será el fruto de todas estas virtudes? La justicia, la paz que hay en el corazón, porque Dios nos da la capacidad de no pensar solamente en nosotros, en un egocentrismo, sino realmente pensar en nuestro prójimo e ir más allá, para dejar las huellas del Señor en cada corazón. Por eso el apóstol nos hará unas preguntas: ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis, y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra, y no obtendréis porque no pedís. Por eso el apóstol nos dará la respuesta: pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Esas son las malas intenciones que coloca el diablo para desviar el camino de Dios y así poder destruir a la humanidad, pero nunca lo va a lograr, porque siempre estará la bondad de Dios, de aquellos que se dejan acoger de su amor y su misericordia. Cuando tú invites al Señor Jesús a tu vida, a sanar esos momentos difíciles que has vivido, y entregas todas tus cargas a Él, y serás libre, porque volarás como las águilas, nos dice el profeta Isaías, descubriendo esos propósitos de Dios, esa misión que tiene para tu vida. Ahora en el Evangelio de este domingo, veremos que el Señor se paseaba por todo Israel, porque nos dice el texto: sus discípulos atravesaban Galilea. No quería que nadie se enterase porque iban instruyendo a sus discípulos, porque les ha dejado un legado. Están aprendiendo del Maestro para después transmitir sus palabras que son espíritu y vida. Pero el Señor también le dirá una realidad a sus discípulos cuando les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y después de muerto, a los 3 días resucitará. Esto bien lo conocemos como el Tríodo Pascual, la pasión, muerte y resurrección. Pero ellos no entendían lo que decía, pero les daba miedo preguntarles. Y ese es un peligro donde pueden caer en la murmuración, por no aclarar lo que el mismo Maestro les decía. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué estaban discutiendo por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. El Señor, que conoce bien los pensamientos de sus discípulos, se sentará, llamará a los 12 y les dice: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por eso tomará a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Qué bellas palabras del Señor, que nos enseña la verdadera actitud del discípulo, de aquel que se deja amar por el Señor, que comienza a vencer sus miedos,
su tristeza, su soledad, comience a despojarse de ese hombre viejo para revestirse de la gracia de Dios, de la luz del Espíritu Santo, que lo guiará a comprender esas virtudes, no para competir con sus hermanos, sino al contrario, para crecer mutuamente en ese ágape, en ese amor de Dios, que le enseñará a construir un mundo mejor, que enriquecerá a través de la predicación, pero que sus palabras irán mucho más allá, porque son sus acciones las que darán testimonio de las bendiciones de Dios en su vida. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida. Enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino y guiados a la luz del Espíritu Santo, para unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, con el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, y así poder llevar esta obra de evangelización, este tesoro en vasijas de barro, y así poder ser libres de la mentira, del engaño, de la envidia, los celos, las críticas, de estar comparándose unos con otros, para llegar a destruirse unos a otros. Eso es lo que quiere el diablo, nuestro enemigo, porque han sentido envidia de Dios y de la humanidad, porque Dios nos ama, que ha enviado a su Hijo para salvarnos, para mostrarnos el sentido de la vida, que somos llamados a través del amor, la misericordia, de saber escuchar el corazón del otro. Es por eso que nos debemos unir unos a otros, para orar por nuestro planeta Tierra, para cuidar su flora, su fauna, sus recursos naturales que ayudan al desarrollo del ser humano. Queremos pedir por los gobernantes que se han dejado seducir por el mal, trayendo leyes de muerte, de maldición, de destrucción. Y como dice el Señor en su palabra, al que más se le da, más se le exigirá. Por eso los gobernantes son llamados al bien común, a construir un mundo mejor, a dar trabajos dignos a nuestros niños y jóvenes, a ayudarlos a formar en la educación, porque serán el futuro del mañana. Que debemos cuidar el amor del hombre y la mujer en santo matrimonio, el regalo de la familia, que es el fundamento de la sociedad. Que debemos rechazar toda forma de homosexualismo que está generando inestabilidad emocional en el hombre y la mujer, de esta forma llevándolo a la autodestrucción. Somos llamados a la vida. Tenemos un Dios que nos ama y nos respalda, que nos invita a creer en Él, a confiar, porque esta pandemia ha sido creada por el mismo ser humano para autodestruirse. Pero nuestra vida está en Dios, porque en Él saldremos más que victoriosos. Por eso oramos por los que sufren este virus, que están en las UCIs, luchando por su vida, porque no encuentran el oxígeno necesario. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos, y podamos ver el milagro de la vida en ellos, así como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Y clamamos a la sangre preciosa de Jesús, y que si tienes fe, veremos grandes milagros en la vida de estos hermanos nuestros, porque lo imposible será posible. Ahora te invito a abrir tu corazón, a orar con fe y descubrir esas promesas a través de su palabra. Tener fe y vivir el regalo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que se hacen vida en la humanidad. Es saber esperar en el momento indicado, el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por apoyarnos en esta gran aventura de la evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que juntos veamos los regalos de Dios. Queremos vivir nuestra fe unidos en el amor de Dios, juntos en familia, en este domingo, Día del Señor, para que así podamos dar testimonio a través de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que nos dan vida. Bendiciones del cielo.